En este vídeo vamos a hablar de los fundamentales de Microsoft Word, de la aplicación Word, que es la que vamos a ver inicialmente en este curso. Primera cosa que tenemos que saber, podemos disponer de diferentes versiones, obviamente, de Word, al igual que tenemos diferentes versiones de sistema operativo. Saber que en el curso vamos a trabajar con la versión Word 2019, es el que tenemos instalado en nuestro puesto de trabajo, pero se puede tener cualquier versión instalada en el equipo y prácticamente todo lo que veamos nos va a dar igual sobre qué versión trabajemos. Sí que es verdad que las aplicaciones Microsoft suelen tener un soporte de 10 años, ¿vale? Y a partir de ahí es un poco raro encontrarnos versiones antiguas, sobre todo en entornos de trabajo. Sí que es cierto también que, por ejemplo, instituciones como la Junta de Castilla y León o SACIL, en sus convocatorias de oposiciones para auxiliar administrativo o administrativo, siguen pidiendo la versión 2013. Por ejemplo, incluso SACIL, en la convocatoria del año pasado, de 2022, que todavía está el examen vigente, pedían la versión 2010, cosa que han cambiado hace 4 meses, hicieron un cambio en la convocatoria y pidieron la versión 2013. Entonces sí que es verdad que en algún caso podríamos tener la necesidad de trabajar sobre versiones antiguas. También es cierto que se pueden instalar y disponer de diferentes versiones a la vez en el equipo. Yo aquí tengo la versión Office 2013, la utilizo para dar clase de oposición, y luego la versión con la que suelo trabajar es la versión 2019, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Inicialmente, según arrancáis Word, lo primero que os encontráis es, si lo tenéis así configurado, aquí a la izquierda los últimos documentos recientes con los que habéis trabajado, los últimos documentos con los que habéis trabajado, y aquí a la derecha la opción de arrancar a partir de un documento en blanco o a partir de un documento creado en base a una plantilla. Las plantillas ya las veremos en el curso, con lo cual esa parte la vamos a dejar y arrancaremos en este caso con un documento en blanco, ¿vale? Desde la versión 2007 en adelante cambió el sistema de menús y barras de herramientas que existía para manejar las herramientas, sobre todo Microsoft, y empezaron a aparecer los conceptos o la opción de manejar los iconos dentro de bloques que a su vez están contenidos en lo que se llaman cintas de opciones. Bueno, entonces todo lo que tenemos por aquí arriba, excepto esta primera, son cintas de opciones. Cinta de opciones inicio, la cinta de opciones insertar, la cinta de opciones diseño, y cada una de ellas dentro tiene bloques disposición, cinta de opciones disposición, bloque configurar página, y dentro del bloque configurar página los iconos, ¿vale? En este caso estos que tenemos aquí, y así con todo, ¿de acuerdo? Esta primera opción no es una cinta de opciones al uso, es más bien una especie como de menú, una especie como de botón que nos lleva aquí a una parte un poco diferente de lo que es Word, ¿vale? Antiguamente no existía esta integración como que fuera una cinta de opciones más, y era directamente un botón, se llamaba botón de Office, esta opción de archivo, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa un poco particular, por lo menos el concepto no lo entendamos tal cual como una cinta de opciones al uso como son todas las demás. Arrancamos por aquí. ¿Qué tenemos en la opción de archivo? En la opción de archivo lo que tenemos son, primero, la opción de saber qué versión tenemos de Word, ¿vale? Yo voy aquí a la opción cuenta, y en cuenta veo que tengo la opción de Word, en este caso 2019, ¿vale? Incluso con todas estas herramientas, aparte del propio Word instaladas, y también desde aquí tengo acceso a las actualizaciones. Segunda cosa que es interesante, saber que desde aquí tengo acceso a todas las opciones del programa, ¿vale? Visto esto, algo que no contamos en el vídeo sobre Windows, sobre el sistema operativo, esto que nos aparece en pantalla es otro segundo tipo de contenedor que tenemos en Windows, aparte de lo que son las ventanas. Las ventanas, todo el mundo conoce ese tipo de objeto, es el contenedor donde se suelen ejecutar las aplicaciones, y tiene las características que se puede minimizar, aparece aquí recogido en la barra de tareas, se puede maximizar, se puede restaurar, se puede mover de una pantalla a otra, se puede anclar a una zona de la pantalla, etcétera, ¿vale? Los paneles de configuración son un poco diferentes, también son contenedores, valen sobre todo para mantener opciones de configuración de aplicaciones de hardware también. Y hay otro tercer tipo de contenedor que en este caso es lo que se llaman cuadros de diálogo. Son cuadritos un poco más pequeños que aparecen en la parte frontal de las aplicaciones en algunas condiciones o del propio escritorio según estemos trabajando, y que suelen valer para interactuar con el usuario. Nos preguntan cosas o nos piden que confirmemos cosas. Por ejemplo, cuando borramos un archivo del escritorio, si tocamos la tecla mayúscula antes de borrarle, eso hace que el archivo no pase por la papelera
y automáticamente se elimina del equipo. Es algo peligroso porque me salto el paso de la papelera y en caso de haberme confundido, pues no tengo opción directa de recuperación. Tendría que recurrir ya a otro tipo de herramientas para poder recuperar ese archivo en caso de haberle borrado por error, ¿de acuerdo? Entonces, si yo toco la tecla mayúscula y doy a suprimir un archivo del escritorio o de cualquier otro sitio, obviamente, aparece un cuadro de diálogo que me dice este archivo va a ser eliminado de forma definitiva, deseas confirmar sí o no, ¿vale? Esas ventanitas que pone sí, no, cancelar, cancelar o simplemente aceptar, que son cuadros de diálogo simplemente informativos, son el tercer tipo de contenedor que podemos encontrarnos en un sistema operativo, ¿vale? Sobre todo hablando aquí de Windows. Las opciones que tenemos aquí para Word están organizadas en bloque y en cualquier momento podemos necesitar tocar alguna de ellas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en la parte de revisión tenemos todas las opciones que hacen referencia a cómo se hace la revisión de ortografía en el programa. ¿De acuerdo? Las veremos en su día cuando veamos el tema de revisión. Obviamente, las que yo tengo aquí están cambiadas a lo largo del tiempo y no tienen por qué coincidir con las que tengáis en un Word recién instalado o en vuestro equipo, porque obviamente esto lo manipula el usuario. Lo importante es saber para qué vale cada una, lo veremos en su día cuando estemos manejando las opciones de, ya os digo, de revisión ortográfica sobre todo. La parte de guardar, tenemos opciones para configurar cómo se guardan los archivos, sobre todo tema de opciones de autorrecuperación de documentos. No suele ser necesario tocar nada. Opciones de formato de guardado de documentos por defecto, lo veremos también en otro tema. Por defecto, el formato Word versión 2007 en adelante, ahí ves la extensión docx. Opciones, por ejemplo, avanzadas, donde ya tengo prácticamente el paquete más grande de opciones a cambiar en la aplicación. Entre ellas, lo que hemos comentado antes, por ejemplo, configurar el número de documentos recientes que yo quiero que aparezca en el inicio. Aquí le tengo puesto con 50. Si le ponemos con 0, automáticamente no tendría ningún documento reciente cuando yo vaya a abrir. Ninguno de los documentos últimos con los que hubiera trabajado en Word aparecerían en la columna de la izquierda, ¿de acuerdo? Y así con cualquier otra opción que os podáis imaginar o que podáis necesitar que se pueda configurar en el programa si la echaréis en falta, ¿de acuerdo? También es importante la opción de configuración de la cinta de opciones, ¿vale? ¿Qué tenemos en las cintas de opciones? Pues sobre todo, independientemente de que luego podamos incluso necesitar algún tipo de icono particular y podamos configurar la barra de herramientas de acceso rápido, que es esta de aquí arriba, ¿vale? Tampoco vamos a hacer un máster sobre Word y ver todas las opciones que hay, porque ya os digo, la dedicación del curso es bastante limitada, tanto a Word como a Excel. Entonces, con ver las cosas básicas, quien quiere investigar un poquito más, pues siempre puede profundizar por aquí. Pero sí que es importante saber cómo se pueden poner a la vista o quitar cintas de opciones. Sobre todo, la cinta de opciones del programador, ¿vale? Es una cinta de opciones que está aquí. Prácticamente nunca nos va a hacer falta sacarla a pantalla. Tiene 4 cosas interesantes y alguna de ellas está en otras cintas, ¿vale? Porque también vais a daros cuenta de eso. Las cintas de opciones en ocasiones replican los bloques de iconos en unas y otras y nos podemos encontrar el mismo bloque de iconos repetido en varias cintas de opciones. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, esta es la configuración estándar que tenéis en cualquier Word. No está a la vista la cinta de opciones del programador. Otra cosa también, si trabajáis con versiones diferentes a la 2019, esta es una de las cintas de opciones que cambia de nombre con el tiempo. Se llama programador, se llama desarrollador, al igual que la cinta de opciones disposición, también ha cambiado de nombre con el tiempo. Disposición, diseño de página, formato, ha ido teniendo diferentes nombres, ¿vale? Bueno, pues todo eso también se podría configurar desde aquí, ¿vale? Bueno. En cuanto a las cintas de opciones, que es lo único que vamos a ver prácticamente en este tema, lo que tenemos que tener claro es que cada cinta de opciones obviamente almacena los iconos con cosas que podemos ir haciendo en nuestro programa, ¿vale? Y les organiza en bloques, ¿de acuerdo? ¿Qué hay dentro de cada bloque? Dentro de cada bloque están los iconos más útiles, pero en algunos de los bloques tenemos este icono de aquí, de la derecha, que nos da acceso al panel completo de configuración, en este caso del bloque inicio fuente, o al panel completo de configuración del bloque inicio párrafo. Hay otros bloques que no tienen
más opciones que las que veis aquí, que los iconos que veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, en inicio fuente tengo todos estos iconos, en inicio párrafo tengo todos estos iconos, pero si pincho aquí tengo acceso a alguna opción más. En avanzado tengo acceso aquí, por ejemplo, a estas opciones que en estos iconos de aquí no puedo, desde estos iconos de aquí no puedo configurar. Igualmente desde el párrafo tengo ciertas opciones que se pueden configurar, lo más básico, alineaciones, espaciados, interlineados, sangrías, listas, etcétera, pero no tengo acceso, por ejemplo, desde aquí a las opciones de control de líneas cuando estoy escribiendo un párrafo, que no se me queden líneas sueltas en el párrafo anterior, en la página siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de opciones también está bien que sepáis que puedo acceder a ellas desde aquí. Más cosas. Las cintas de opciones tienen las herramientas más o menos agrupadas por necesidad. En inicio tenemos el 80% de herramientas que voy a utilizar o 90% de herramientas que voy a utilizar sí o sí en la creación de cualquier documento. Obviamente, lo más básico, formatos, veremos ya un poquito cómo se utilizan, formato de fuente, formato de párrafo, estilos y el acceso a copiar, pegar contenidos y formatos, ¿de acuerdo? Después tenemos en insertar la inserción de prácticamente cualquier objeto externo de los que no se puede generar con teclado, ¿vale? Fijaros que aquí, por mucho que ponga texto, son objetos que contienen texto. Bueno, este bloque de aquí, insertar texto, lo que hace es insertar objetos que contienen texto, que muchos de ellos se comportan como que fueran imágenes, lo veremos también. Tenemos aquí opción de insertar encabezado de pie de página, es otro de los sitios en los que se puede hacer, opción de inserción de vínculos, ¿vale? Enlaces, etcétera. Y también tenemos aquí opción de inserción, cosas ya más particulares de símbolos que no se pueden generar con teclado, incluso de ecuaciones. Opción de diseño o cinta de opciones de diseño. Tiene más que ver con lo que es el diseño gráfico, ¿vale? Lo que es un poco presentación más a nivel gráfico de lo que es mi documento. De aquí útil sobre todo tema de marca de agua, tema de borde de página, sobre todo marca de agua, ¿vale? A nivel de disposición, la solapa que siempre se ha llamado, la cinta de opciones que siempre se ha llamado diseño de página, que luego se llamó formato y ahora se llama disposición, simplemente configuración, formato también de lo que es la página, ¿vale? Cómo quiero configurar el aspecto global de las páginas del documento, ¿vale? Entonces aquí tenemos configurar los márgenes, configurar la orientación del papel, tamaño del papel, si el texto de los párrafos quiero configurarle en columnas, inserción de saltos, sobre todo para creación de secciones. Hay otro tema en concreto solo para gestión de secciones, ya lo veremos. En referencias, ¿qué tenemos? En referencias lo que tenemos es, sobre todo, todas aquellas referencias, valga la redundancia, a otras zonas del mismo texto o a textos externos, ¿vale? Sobre todo, tema de mal llamados índices, entre comillas, ¿vale? Nosotros en el título del tema correspondiente tenemos creación de documentos complejos con índices, etcétera. ¿Qué ocurre? Que nosotros llamamos índice a lo que técnicamente Word llama tabla de contenido, ¿no? Y luego índice como tal, Word llama índice a un índice de palabras, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí de hecho tenemos el panel de configuración con estas tres solapas, la solapa índice, la solapa tabla de contenido y la solapa tabla de ilustraciones, que es una especie como de índice de imágenes, para entenderlo así, ¿vale? Entonces muchas veces manejamos conceptos que luego técnicamente no se llaman exactamente como tal. Entonces, nosotros entendemos como índice el índice del documento, lo que técnicamente viene a ser la tabla de contenido. ¿De acuerdo? Pues se puede tener una tabla de contenido, que es una tabla de títulos, de zonas que tenemos importantes en las que quiero resaltar, digamos, o quiero saltar ahí directamente, o quiero dar importancia ahí en mi documento, y también puedo tener una tabla de ilustraciones, tabla de imágenes, tabla de tablas, ¿de acuerdo? Si utilizo tablas en mi documento, etcétera. Eso también veremos en un tema cómo se gestiona. También importante, tema de inserción de notas al pie o notas al final del documento. Obviamente son todo herramientas. No significa que tengamos que hacer un documento con todas las herramientas a la vez. Simplemente son opciones, cada cual después utilizará las que necesite. Y citas bibliográficas, lo mismo. Uso muy particular para personas que hacen trabajos de investigación o trabajos que utilizan fuentes de información externas que hay que referenciar.
Llámese libros, llámese artículos científicos, llámese páginas web o sitios web, etcétera, etcétera, ¿vale? En la cinta de opciones correspondencia, todo lo que tiene que ver con combinación de correspondencia, es un tema que también trataremos, asociándolo a lo que es Excel, ¿vale? Es una de las aplicaciones directas de asociación de herramientas, Excel con Word, tener un origen de datos en Excel, fundamentalmente, o en una base de datos, ¿vale? Y enlazarlo con un documento modelo, una pegatina modelo, un sobremodelo en Word y a partir de ahí generar tantos documentos, tantos sobres, tantas cartas, tantas pegatinas como, por ejemplo, personas o objetos tenga en un listado, por ejemplo, de Excel. Opción de revisión, todo lo que tiene que ver sobre todo con ortografía y gramática. Tema de idiomas, suele ser más útil utilizar quizás el traductor de Google, ¿vale? Que es capaz de ser alimentado incluso por documentos PDF o documentos de Word. Importante, la opción, este bloque de seguimiento y cambios, ¿vale? Son cosas que no se suelen utilizar desde estas versiones de Word porque al final, cuando se trabaja de forma conjunta en un documento, se suele utilizar más la versión Office 365 o incluso el propio Google Drive, ¿de acuerdo? Pero esto sí que permite tener un documento original creado por una persona, ese documento compartirlo con otra, enviársele o lo que sea, y esa otra persona activa el control de cambios y a partir de ahí cualquier modificación que va haciendo esa persona queda reflejada como una propuesta de cambio. La persona que recibe de vuelta el documento original que ha escrito vería cada uno de esos cambios y les podría aceptar, rechazar, etcétera. Hay otro tema en concreto para manejar esto. Y en la cinta de opciones vista lo que tenemos es la configuración de la interfaz gráfica. Configuración sobre todo de la interfaz gráfica de lo que es el manejo del papel, ¿vale? Dentro de esta parte, desde lo que vienen a ser las reglas para aquí abajo. Tenemos, fijaros, opción de ver las reglas o no. Las reglas creo que es súper importante que las tengamos a la vista. Me indica ya no solo las dimensiones del papel, que eso es lo de menos, me indica los márgenes, la zona gris sombreada son los márgenes, y me indica la regla horizontal las 4 sangrías que veremos en el apartado de formato de párrafo, de forma visual, tanto para configurarlas como para poder ver en qué punto se encuentran. Igualmente también me indicaría, en caso de utilizarlas, las tabulaciones, cosas un poco particulares que hoy en día ya prácticamente no se utilizan. Además, tenemos la configuración de vista, siempre formato de vista o vista, diseño de impresión, que es ver más o menos el documento, cómo va a quedar después impreso, igual me da que sea en papel, que sea en un documento PDF, etcétera, ¿vale? Cuando se habla hoy en día de impresión, no penséis directamente en impresión en papel. Simplemente es configuración de documento para ser exportado a algún formato, fundamentalmente papel directamente si hace falta, o formato PDF en caso de que haya que distribuirlo, por ejemplo, pues en un sitio web, etcétera, ¿vale? Y tenemos aquí también las opciones de configuración, por ejemplo, de si tuviéramos varios documentos abiertos a la vez, poder trabajar con varias ventanas con esos documentos, si les queremos ver de forma conjunta, aunque eso es algo que tampoco es muy necesario porque al final, si yo abro un segundo documento con Word, por ejemplo, aunque sean documentos ahora que tengan blanco, ¿vale? Tengo aquí 2 ventanas ahora mismo con Word. Ahí podría jugar con las opciones estas de ver en paralelo, dividir, por ejemplo, un documento en 2 ventanas por si quiero ver a la vez la parte de arriba y la parte de abajo del mismo, pero estas opciones muchas veces nos es más cómodo coger la ventana de la aplicación, pegarla a un lado y aprovechar una pantalla grande y tener los 2 documentos a la vez. Un documento a un lado, otro documento a otro. Incluso en la versión Windows 11, creo recordar, el escritorio permite dejar los documentos en las 4 esquinas de la pantalla y con una pantalla grande poder tener hasta 4 documentos a la vez o 4 ventanas a la vez en pantalla, ¿vale? Son opciones que muchas veces hacen que no necesitemos utilizar los iconos que tengamos en ciertos bloques, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a lo que es la configuración o los fundamentales rápidos de lo que es Word de cara a su manejo, ¿vale? Obviamente, en la parte de abajo de Word seguimos manteniendo la llamada barra de información o barra de estado, que es una barra donde se me informa de cosas, ¿de acuerdo? ¿De qué cosas? De lo que el usuario quiera. Como botón derecho se puede configurar, ¿vale? Como botón derecho, las barras de información, barra de estado, se puede configurar qué queremos que se vea. Por defecto solo se ve el número de página, ¿vale? Se podría ver cuántas secciones tenemos también, ¿de acuerdo? También se ve el conteo de palabras, también tengo aquí este icono para poder acceder a ver cuántas palabras tengo, cuántos párrafos, etcétera, si fuera necesario, ¿vale? Se podría configurar más cosas, poner, quitar. Igual me da Word
que cualquier otra herramienta. Excel también tiene un montón de opciones en su barra de información, barra de estado, para que el usuario pueda configurar qué ve, qué no ve, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esta parte suficiente para lo que es conocer un poquito por encima cómo se empieza manejando Word. En el siguiente vídeo, acordaros, hemos dicho que el curso lo íbamos a gestionar en base a vídeos cortos, ¿vale? Vamos a intentar hacer vídeos cortitos con temas muy concretos para que cada cual, aparte de que esté el curso sea como más ameno de seguir, si en algún momento alguna persona quiere volver a una cosa particular, no tenga que andar buscándola dentro de un vídeo de 2 horas, etcétera. Entonces, bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a tratar sobre la escritura de texto en un documento de Word y la importación de texto desde otras fuentes.